Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter en canesú en talla de 5 a 6 años. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter con un lindo canesú para niña. Lo vamos a hacer en talla de 5 a 6 años, pero recuerden que mientras vamos tejiendo durante el tutorial, vamos a tener las tallas o cantidad de puntos para diferentes tallas, ¿sí? De niña. Lo pueden hacer para niño también, no hay problema, solo el color ustedes ya decidan o la combinación de colores. Acá también podemos ver que este suéter lleva 7 botones, dependerá del gusto de cada uno, de si hacen los ojales más separados o más juntos, ya cada uno. Antes de empezar a tejer el suéter, quiero hacer primero los patrones que va a llevar o el diseño que va a llevar el suéter. Así nos podemos luego concentrar mejor en el suéter y la distribución. Bien, estos patrones que ustedes están viendo aquí al lado izquierdo lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Recuerden que ya tenemos un tutorial donde mostramos paso a paso cómo se lee cada símbolo, pero igual aquí lo vamos a volver a hacer. Recuerden que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. La muestra que estoy haciendo es de 19 puntos, pero los patrones constan solo de 13 puntos. ¿Por qué? Porque quiero tener 3 puntos de borde para que no se enrosque y puedan ver mucho mejor la puntada. Bien, voy a empezar. El primer símbolo que se inclina hacia la izquierda significa tejer en disminución simple. Primero tejo estos 3 puntos de borde, que esto no es necesario para el suéter, es a partir de aquí. Disminución simple, retiro sin tejer, tejo y monto este punto. El círculo es una lazada y las rayas verticales es tejer en derecho, que en este caso son 2. Nuevamente viene la lazada y otra vez disminución simple. Lazada, un derecho y ahora vemos este símbolo que es como una montañita o una raya que tiene 2 rayitas más al costado, que es tejer o disminución doble. Estos 2 puntos de aquí los retiro sin tejer a la aguja de la derecha, tejo este siguiente y estos 2 puntos que no tejí monto sobre el punto que ya tejí de esta forma. Seguidamente un derecho, una lazada y el símbolo que se parece mucho al disminución simple pero está inclinada para el otro lado viene a ser 2 puntos juntos. Termino con una lazada y tejo mis 3 puntos de borde. Volteo. Voy a tejer los 3 puntos de borde que vuelvo a repetir, para el suéter no es necesario, solo es para esta muestra, que de todas maneras les recomiendo practicar y tejer antes de hacer el suéter, más si son principiantes. Que las hileras pares se tejen todo en revés, incluido lazadas, disminuciones, todo es en revés. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con Midori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Nos toca ahora la hilera 3 y vemos, repetimos disminución simple, una lazada, 3 derechos, lazada, disminución simple, lazada y nuevamente disminución doble, que es retiro estos 2 sin tejer, tejo este y monto los 2 puntos que no tejí. Lazada, 2 puntos juntos,
lazada, un derecho y termino con mis 3 puntos de borde. Una vez más voy a repetir la parte de atrás, que como les dije ya ustedes lo van a hacer solo porque es toda la parte de atrás de este suéter. Siempre se va a tejer en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Nos toca la hilera 5, donde empezamos nuevamente con disminución simple, una lazada, 4 derechos. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos. Ustedes terminen la hilera 6, que es por la parte de atrás, y nos vemos en la hilera 7. Así estamos viendo por mientras el tejido. Nos toca la hilera 7, empezando con disminución simple, una lazada, 5 derechos, una lazada, nuevamente disminución doble, retiro 2 sin tejer, tejo 1 y los 2 que no tejí lo montamos. Lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos. Nos vemos en la hilera 9. Seguimos con la hilera 9, que empezamos esta vez con una lazada, disminución simple, lazada, un derecho y aquí haremos la disminución doble. Retiro estos 2 sin tejer, tejo y estos 2 lo monto. Un derecho, una lazada, 2 puntos juntos. Lazada, 2 derechos, lazada, 2 puntos juntos. Nos vemos en la hilera 11. Hilera 11, empezamos con un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada y disminución doble. Retiro estos 2 puntos, tejo el que sigue y estos 2 lo montamos. Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 2 puntos juntos. Tejan la hilera de atrás y nos veríamos en la hilera 13. Hilera 13, 2 derechos, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 4 derechos, lazada, 2 puntos juntos. Bien, nos vemos en la hilera 15, que ya sería la última hilera. Nos toca la hilera 15 y ya la última, donde vamos a empezar con disminución simple. Disculpen los martillazos que se escucha de fondo. Lazada, un derecho, lazada, disminución doble, estos 2 retiro, tejo y estos 2 montamos. Lazada, 5 derechos. Lazada, 2 puntos juntos. Y de esta forma ya hemos terminado los patrones, que como ven es de
13 puntos por 15 hileras. ¿Ven? Así se está viendo. Una vez que lo tengamos en el suéter repetitivamente, van a ver que queda muy lindo. Otra vez. Para empezar a tejer este lindo suéter empezaremos desde el cuello. Recuerden que siempre les digo que por favor para el cuello y el puño de las mangas lo hagan con monten los puntos de forma que queden elástica. Y eso ya tenemos un tutorial en el canal. Lo voy a estar dejando abajo en caja de descripciones. Una vez que he montado 90 puntos, he tejido en elástico simple. Tengo un largo de 2 centímetros y medio. Pueden tejer hasta 3 centímetros, depende del gusto. Yo lo voy a dejar aquí en estos 2 centímetros y medio. Y lo siguiente que vamos a hacer es separar los puntos de la guarda. La guarda son los puntos donde vamos a hacer los ojales y coser los botones. La guarda siempre lo voy a tejer en puntada musgo. 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a colocar la primera marca para recordar siempre que durante todo el tejido la guarda se va a tejer en musgo. Los 6 primeros y los 6 últimos. Aquí al final también le voy a colocar otra marca para no olvidarme. 2, 4, 6, que será aquí. Ahora cuenten, verifiquen tener los 90 puntos y ahora vamos a hacer unos aumentos. Voy a aumentar 45 puntos en esta parte para obtener un total de 135 puntos. Empiezo aquí con una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada. Aquí en total debemos de tener 4 lazadas. 1, 2, 3, 4. A partir de ahora vamos a tejer cada 2 puntos el aumento. 1, 2, lazada. 1, 2, lazada. 1, 2, lazada. Y así continúen. Nos vemos al final de la hilera. He estado contando cuántos puntos me faltan para completar los 45 puntos. Entonces acá hay 2, 4, 6, 7 puntos antes empiezo. O si ustedes están con más o menos puntos, pues saquen la cuenta más o menos. Para mí me faltan 7 puntos en donde voy a hacer lazada un punto para así compensar y completar los 45 puntos o tener 135 puntos. Así, lazada, y acá cambio la marca, y estos 6 recuerden que se teje en punto musgo. Allí lo tenemos. Volteo la parte de atrás. Como les dije, los 6 primeros y los 6 últimos siempre va a ser en puntada musgo. Paso la marca y el resto se teje en revés. ¿Sí? A veces me preguntan, Midori, pero ¿y las lazadas cómo se tejen? En este caso les indico que es en revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Después de haber hecho los 45 aumentos, verifico y tengo 135 puntos. Así se está viendo. Ahora, ¿ven ustedes estas marcas? Ahora les voy a indicar. Vamos a distribuir de la siguiente forma. 6 puntos que serían para la guarda, que ya estaba definido. Los patrones, recuerdan que es múltiplo de 13. Entonces aquí he puesto 13 puntos. Aquí va a ir un diseño. La separación acá va a ir
va a ir de 10 puntos. Estos 10 puntos siempre va a ser en jersey. Acá viene la manga, el diseño de la manga, que serán 13 puntos otra vez. En la parte de aquí son 12 puntos y luego viene un diseño de 13 puntos para la espalda. Aquí hay un punto, por eso he puesto dos marcadores, un punto y luego 13 puntos más, que será el segundo diseño. La espalda tendrá dos diseños y los aumentos se harán en este punto central, antes del punto y después del punto, para que cuando vayamos tejiendo la parte de atrás, los diseños se vayan abriendo de esta forma. Seguidamente, 12 puntos para la separación, que va a ser en jersey. Luego aquí 13 puntos para el diseño de la manga. Nuevamente 10 puntos que se tejerá en jersey, 13 puntos para el delantero y los 6 puntos de guarda. Allí tenemos los 135 puntos. Por eso es que hicimos los patrones aparte, para que no haya confusión en toda esta parte, ¿sí? A ver, les voy a hacer aquí. Arrimo esto un momento y quiero mostrarles. Este de aquí son los 135 puntos que tenemos en total. Acá está la parte de las mangas. Este es manga, manga, espalda y ambos delanteros. Delantero, delantero. Voy a cambiar de color para que puedan ver mejor. Esta parte de aquí y acá son los 13 puntos y 13 puntos del diseño. Aquí también 13 puntos del diseño. Aquí también 13 puntos. Y atrás habrán en la espalda dos diseños. 13 puntos, 13 puntos y en el centro va a haber un punto. Entonces lo que yo estoy mostrando es que al terminar este diseño, hasta este otro diseño hay 10 puntos de separación. Igual acá, al terminar el diseño de la manga a empezar el diseño de la espalda hay 12 puntos. Y acá obviamente 12 puntos y acá también 10 puntos. Si sumamos todo, debe salir 135. No olviden que acá están los 6 puntos de guarda por cada lado, ¿sí? La suma es de 135. Empezamos la primera hilera tejiendo 6 puntos de guarda. Que recuerden que es en puntada, musgo, 5, 6 puntos. Paso la marca y acá están los 13 puntos del diseño. Ustedes ya deben de haber descargado los patrones y tejemos y practicado, ya deben de haber practicado antes de tejer. Disminución simple, una lazada, 2 derechos, una lazada, disminución simple, una lazada, un derecho, disminución doble. Un derecho, una lazada, 2 puntos juntos y una lazada. Voy a poner esta marca que, como ya saben, por tacto me gusta más. Y tejo estos 10 puntos y aquí hago el primer aumento. Siempre antes y después de el diseño vamos a hacer un aumento. Aquí ya hicimos una lazada y el aumento es una E, o como ustedes quieran, ¿eh? ¿Ven? Así, una E y lo coloco. El primer aumento.
Ahora tejo estos 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a cambiar momentáneamente esta marquita. Y nuevamente, recuerden, antes y después son los aumentos. Aumento, paso la marca y aquí otra vez el diseño o el patrón. Disminución simple, una lazada, 2 derechos, una lazada, disminución simple, una lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada. Y estamos terminando el diseño, así que un aumento. Ahora tejo estos 12 puntos. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. 12 puntos. Paso la marca. En esta parte no va a haber un aumento, porque el aumento para la espalda va a estar aquí en el centro, en este punto del centro. Acá hay un diseño, acá va a estar los 2 puntos y diseño. En eso sí, por favor, recuerden. Voy a tejer el diseño con nuevamente disminución simple, una lazada, 2 derechos, una lazada, disminución simple, una lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, voy a cambiar el lazada, cambio aquí y aquí voy a hacer un aumento. Ese aumento va a ser antes y después de este punto de aquí del centro. Ya, lo tejo y otra vez aumento. Cambio este. Y nuevamente el diseño. Disminución simple, una lazada, 2 derechos, una lazada, disminución simple, una lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada. Paso la marca. Aquí no va a haber aumento porque recuerdan que lo hemos hecho aquí en el centro, ¿sí? Bien, ahora 12 puntos, todo en derecho. Cada punto es un suspiro, 3, tejer es mi gran pasión. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí hacemos un aumento, ¿ven? Antes. Coloco la marca. Aquí está el diseño de la manga que nuevamente repetimos con disminución simple, una lazada, 2 derechos, lazada, disminución simple, lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada,
2 puntos juntos, una lazada, pasamos la marca y un aumento. 10 puntos, un aumento, paso la marca y los 13 últimos puntos de los patrones, disminución simple, una lazada, 2 derechos, una lazada, disminución simple, una lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, paso la marca y los 6 puntos de guarda. 2, 3, 4, 5. Aquí, antes que me olvide, voy a hacer el primer ojal, ¿ya? El primer ojal terminando esta hilera. Aquí ya tejí 2, hago el primer ojal que será una lazada, luego 2 puntos juntos y termino con estos 2 puntitos. Así va a ser un ojal bien simple. Volteamos y por la parte de atrás respetamos los puntos de la guarda que se tejen en derecho o puntada musgo. 4, 5, 6. Paso la marca y ahora sí todo es en revés. ¿Sí? Recuerden que este suéter, todo desde que empezamos hasta terminar, la parte de atrás va a ser todo en revés. Por eso que en los patrones no lo estoy colocando. Ahora continuamos con la hilera. Ya tejí la parte de atrás y continuamos ahora con la hilera 3, que es por adelante. De la misma forma tejo aquí los 6 puntos de guarda, paso la marca y aquí vienen los diseños, que sería el número 3, hilera 3. Disminución simple, lazada, 3 derechos. Lazada, disminución simple, lazada, disminución doble, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, paso la marca y hacemos un aumento. Quiero hacerles recordar que cada vez que estamos en la parte de adelante haciendo los aumentos, estamos aumentando 8 puntos por cada hilera. Quiere decir que actualmente debemos de tener 143 puntos. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derechos, una lazada, paso la marca y nuevamente los diseños. Disminución simple, una lazada, 3 derechos. Una lazada, disminución simple, una lazada, disminución doble, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, paso la marca y un aumento. Ahora creo que acá deben de tejemos esto, 1, 2. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. Continúo. 13,
Aquí ya vienen los puntos de la espalda. Paso la marca, recuerden que aquí son los aumentos, en el punto central. Y nuevamente repito, nuevamente vuelvo a decir, disculpe el ruido que se escuche de fondo. Disminución simple, una lazada, 3 derecho, 2, 3, lazada, disminución simple, lazada, disminución doble, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, paso la marca y acá estos son los puntos del centro. Lo que voy a hacer es esta marca lo voy a retirar, o también lo pueden colocar, pero me parece que va a ser mucho. Depende de ustedes si quieren mantener aquí una marca para saber cuándo terminan. Y lo vamos a dejar aquí para saber cuándo termina el diseño, ¿sí? Y este punto, miren, aquí tejo 1, que fue el aumento anterior. Siempre antes y después de ese punto tenemos que tener el aumento. Entonces hago aquí el aumento, coloco la marca, tejo y voy a colocar otra marca. Quiero que ese punto del centro, porque como vamos a ir aumentando puntos, después no quiero perderlo, siempre tiene que estar allí. Aumento, ¿ven? 1, paso y otra vez acá el diseño. Disminución simple, una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución simple, lazada, disminución doble, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, paso la marca y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Aquí sí va el aumento, paso la marca y el diseño de la manga. Disminución simple, una lazada, 3 derechos, 2, 3, lazada, disminución simple, lazada, disminución doble, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, paso la marca, aumento, tres, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, paso la marca, el diseño, disminución simple, una lazada, 3 derechos, disminución simple, lazada, disminución doble, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, paso la marca y los 6 puntos de guarda donde anteriormente hicimos el primer ojal. Ustedes en los ojales lo harán ya solos dependiendo de la separación que quieran. ¿Ven? La parte de atrás, hilera 4, recuerden, se teje los 6 primeros y los 6 últimos siempre, que son la guarda en puntada musgo, y todo por atrás siempre es en revés. Ya es la última vez que voy a repetir la parte de atrás, ¿sí? Ya que como ven es sencillo, es todo en revés. Nos vemos en la hilera 5. Actualmente debemos de tener 151 puntos. Nos toca la hilera 5 de los patrones.
Recuerden, empiezo con los 6 puntos de guarda, 3, 4, 5, 6. Paso la marca y ahora sí los patrones. Ya más o menos mientras vamos tejiendo se van a ir dando cuenta dónde son los patrones, ¿sí? Aquí un patrón y luego es el aumento, este es el delantero. Para la manga, antes y después hay aumento y acá está el diseño de la manga. Para la espalda son dos diseños que vemos aquí, 1 y 2, y sus aumentos van a ir siempre en este punto del centro, antes y después de este punto del centro. Bien, ahora sí empezamos con los patrones de la hilera 5 con una disminución simple. Lazada 4 derechos. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos. Paso la marca y hacemos un aumento. Y tejemos aquí, deben de haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 derechos. ¿Ven? Aumento, paso la marca y aquí está el otro diseño de la manga. Disminución simple, una lazada, 4 derechos. 3, 4, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos. Paso la marca, aumento y acá deben de haber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 derechos. Paso la marca, diseño de la espalda, disminución simple, una lazada, 4 derechos. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos. Y aquí está. Paso la marca, que este ya me indica que terminé el primer diseño de la espalda. Tejo estos dos siguientes, 1, 2. ¿Ven? Voy a retirar la marca. 1, 2, espérate. 1, 2. Aumento. Paso la marca. Tejo el punto del centro. Paso la marca. Otro aumento. ¿Ven? Aquí, si están viendo, cada vez está aumentando un punto más. Acá ahora son 2, la otra hilera serán 3 y así sucesivamente ir aumentando. ¿Ven? 2 y otra vez los patrones. Disminución simple, lazada, 4. 1, 2, 3, 4. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada y 2. 1, 2. Paso la marca. Aquí tenemos avanzado hasta la hilera 5. Ya empezamos a ver qué bonito se va viendo aquí. Miren la espalda, manga y el delantero. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener unos 18 centímetros desde que hemos empezado. He continuado tejiendo hasta tener 18 centímetros desde que hemos empezado hasta aquí, ¿sí? Si ustedes quieren para talla más grande, van a continuar tejiendo de esta misma forma y haciendo los aumentos como les indico.
¿sí? Obviamente ya les había dicho que cada hilera que estemos tejiendo se está aumentando 8 puntos más. Y en mi caso he llegado hasta 295. Quieren tejer para talla más grande, es igual la misma cantidad de puntos en el cuello tal como hemos hecho, solo que van a continuar tejiendo. Aquí les voy a dejar las medidas de las tallas hasta donde tienen que tejer. La cantidad de puntos obviamente va a variar. Vamos a hacer unas divisiones para separar espalda, delantero y las mangas. Aquí en la espalda les quiero mostrar cómo fue quedando. Recuerdan que en el medio de estos dos diseños se hizo los aumentos. Así de repente notan mejor, ¿no? En ese punto central, un punto para allá y otro para acá. Y vemos aquí en el centro cómo se ha hecho una cadeneta, una cadena en el centro, que es donde está la división. Y obviamente los diseños irán abriéndose para un lado y para otro porque aquí están los aumentos. Bien, acá cuando hemos terminado, vamos a girarlo así para que puedan notarlo mejor. Termino el primer diseño, un aumento aquí. El otro diseño, que es el de la manga, es uno antes de empezar y al terminar. Luego continuamos donde estaban los dos diseños de la espalda, que podríamos haberlo hecho al empezar y al terminar, pero como quería que estos diseños se abrieran, lo hemos hecho aquí en el centro, que como les digo ha sido aquí y aquí. Entonces tienen que tener cuidado de no equivocarse y hacer el aumento en este lado o en este, porque para la espalda es en estos de acá. Continuamos tejiendo y nuevamente el diseño de la manga donde hacemos al empezar, al terminar, continuamos tejiendo y el otro diseño del delantero es solo al empezar. ¿Ven? De esa forma son 8 aumentos, ¿verdad? Que sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Tengo los 295 puntos o la cantidad de puntos que han decidido tejer para la talla que han decidido. Para estos 295 he separado 44 puntos en el delantero y he colocado aquí una marca. Para la manga son 63 puntos. Todo esto hasta acá. La espalda tiene 81 puntos. Que es todo esto. Nuevamente la otra manga 63 y el otro delantero igual 44. La suma de todo debería de dar 295 puntos. ¿Qué pasa si estás tejiendo para tallas más grandes o más pequeñas, dependiendo del caso? La distribución, recuerden que esto, aquí va a estar el hombro. Esta es la parte de arriba, esta parte de aquí. Va a ser esto, desde el hombro todo. Lo que había hecho yo, por ejemplo, este es el delantero, conté la cantidad de puntos que hay aquí y la mitad de los puntos coloqué el marcador. Así pueden hacer el marcador y la cantidad que queda es para el delantero, ¿sí? Para la espalda hice lo mismo, conté los puntos entre diseño y diseño y la mitad daba por aquí. Pero como para mí yo notaba que la manga era muy angosta, decidí agarrar unos cuantos puntos más, que fueron 9 puntos más de la espalda. Entonces ustedes cuenten la mitad y 9 puntos más para allá son los que agarrarían. Eso depende mucho, si ustedes quieren que la manga sea muy ajustada o así más suelta. Yo quiero que quede más suelta. Y la misma distribución harían en este lado, ¿sí? Recuerden que cuando están calculando cantidad de puntos, el delantero, la suma de ambos delanteros debe de ser la misma que la espalda. Obviamente la suma, acá tengo 44 más 44 son 88 puntos, pero le quito 6 puntos de guarda, ya que cuando nosotros abotonemos
son 6 puntos menos, ¿verdad? Entonces es 88 menos 6 da un total de 82 puntos, ¿no? Aquí. Y la espalda, bueno, por un punto, 81 me queda, ¿sí? Ya distribuyo más o menos la misma cantidad delantero con espalda. De esa forma pueden ir guiándose. Ahora, vamos a empezar a tejer primero las mangas y luego el cuerpo. Ahora, para separar los puntos nos ayudaremos de una aguja punta roma y una lana de descarte de otro color, que estas siempre las utilizo, o de las sobras. De repente, si me sobra esto, también lo separo para utilizar en estos momentos. Yo lo he separado en 2 agujas circulares para poder extender y que ustedes lo vean mejor, el canesú. Y lo que voy a hacer es pasar los puntos. Recuerden mantener estas marcas, porque nosotros cuando continuemos tejiendo el cuerpo o las mangas, esos diseños van a permanecer. Otra cosa antes que me olvide, el ojal. Vean, los ojales ya hice 3, no sé si se nota. Uno, el primero que hicimos juntos, y este y este. La separación es a gusto de cada uno, pero si quieren saber en cuánto lo hice yo, sería de este a este, tiene 6 centímetros de separación. ¿Qué vendría a ser? Miren, yo como esta es puntada musgo, lo que hago es contar aquí. Terminé aquí el ojal y cuento esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí me corresponde el ojal. Es como calculo para que tenga la misma medida. Bien, ahora sí, ya empezamos a separar los puntos. Sí, quiero hacerlo un poquito más rápido porque si no se va a hacer largo el tutorial. Pasamos con mucho cuidado, por favor, con cuidado, que ningún punto se escape. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llego aquí a la marca, he separado el delantero, ¿ven? Y de esta forma lo separo, hacemos un nudo fácil de desatar para que podamos utilizar nuevamente esta lana para la próxima. ¿Ven? Acá está el delantero. Hacen lo mismo con la manga, la espalda, el otro delantero, y la manga van a continuar tejiendo con la misma cantidad de puntos. Ya no hay aumentos, pero el diseño o los patrones sí van a continuar, ¿sí? Van a mantener la misma cantidad de puntos. Yo voy a tejer y ahora les muestro para dar medidas de las mangas. Sí. Les muestro cómo se está viendo una de las mangas que he terminado de tejer. ¿Ven? Así. Los he tejido de forma circular, ¿sí? El que quiere, simplemente los 63 puntos los teje así extendidos como en aguja recta. Y por delante, por atrás, así puede, y al final simplemente coserían. Yo, para evitar la costura, ya lo he tejido de forma circular. Ahora voy a tejer o voy a hacer las disminuciones de la manga, que serán cada 3 puntos una disminución. Entonces déjenme llegar aquí. Llego aquí a la marca y empezamos a tejer en elástico simple, un derecho, un revés, un derecho, son 3 puntos y 2 puntos juntos, en este caso en revés. Nuevamente un derecho, un revés, un derecho, 2 puntos juntos en revés. Nuevamente un derecho, un revés, un derecho, 2 puntos juntos en revés. Si tienen 63 puntos, vamos a disminuir 13 puntos. Nos quedaríamos con 50 puntos y de esos 50 puntos van a tejer en puntada elástica. La puntada elástica he tejido aquí 2 centímetros y luego he cerrado. Si no sabes cómo cerrar, aquí arriba o abajo en caja de descripciones te voy a dejar formas de cerrar puntos. También puedes cerrarlo de forma tubular dependiendo de lo que buscas, ¿sí? Y de esa forma habríamos terminado con ambas mangas.
Ya que he terminado de tejer ambas mangas, ahora fíjense, este es un delantero y empiezo a unir o a pasar primero los puntos con cuidado, que no se nos olvide ningún punto para que luego no se desate. ¿Ven? A través de cada punto con las mismas agujas que estamos tejiendo. ¿Ven? Con cuidado. Los últimos puntos a veces suelen esconderse como estos. ¿Ven? Lo que pueden hacer es jalar las lanas, esta lana de descarte, y así jalamos los puntos. ¿Ven cómo salen otra vez? Por eso los últimos puntos siempre con cuidado que no se hayan escondido. Cuenten, verifiquen que tengan la cantidad de puntos y como lo habíamos anudado tan sencillo, jalamos y retiramos. Esta lana me sirve para cualquier otro proyecto. Acá está la manga que habíamos tejido y ahora continuamos con el cuerpo. De la misma forma, aquí pasamos punto por punto, todo. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Ya terminé de pasar todos los puntos en las agujas, tanto delantero, espalda y delantero. Ahora simplemente es amarrar la lana y continuar tejiendo. Van a respetar la parte de adelante, estos diseños o los patrones de adelante, de este lado y del otro lado. Obviamente en la parte donde se hizo los aumentos ya no va aumento, todo es completamente recto, manteniendo la misma cantidad de puntos. ¿Cuánto van a tejer? Dependiendo de la talla que estén tejiendo, será el mismo largo que tiene la manga. ¿Sí? Si este tiene 27 centímetros desde la sisa hasta acá, acá pueden hacer 27, inclusive 2 centímetros más recomendaría para que quede más largo, o el largo que ustedes deseen. Entonces amarran la lana y continúen tejiendo. Nos vemos cuando ya hemos terminado y cosido los botones y todo. No se olviden también de los ojales, ¿sí? Y como les había dicho, continúe tejiendo con todo el cuerpo. Aquí lo tenemos, lo pongo así de costado para que puedan ver mejor. Vamos a medir desde la sisa hasta terminar. Para esta talla tengo 28 centímetros de largo. La manga, recuerdan que de sisa a puño es de 27. El cuerpo he tejido 1 centímetro más, pero ustedes pueden tejer un poquito más largo si desean, ¿sí? Guíense del largo de la manga y tejen 2, 3, inclusive 4 o lo que quieran de largo. Pongo aquí la manga al costado para que puedan ver que continúo con el diseño. Y en la espalda les había dicho que no iba a continuar, pero al final sí continué. ¿Ven? Ambos diseños. Por adelante también ya cosí los botones. Está con una blusita, pero acá lo levanto para que ustedes puedan ver el cuello. Queda así, ¿ven? Es un poquito ancho, así que es ideal este suéter para que puedan tejerlo para otras tallas, empezando igual con la misma cantidad de puntos y obviamente variarán la cantidad de centímetros que tienen que tejer hasta acá, hasta la sisa. Variará la cantidad de puntos, pero ya más o menos vieron cómo hacemos la distribución entre diseño de cuerpo y manga, más o menos la mitad, y así van dividiendo los puntos. Y así queda de bonito este suéter. Espero que les guste. Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún y dejar sus lindos likes para que el canal siga animado para subir más tutoriales como esto.
un arte que me hace renacer. Dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.